Muy buenos días, mi nombre es Andrea Sánchez, especialista del Programa de Relaciones Institucionales de ALIDE. En nombre del Banco Europeo de Inversiones y de ALIDE, sean bienvenidos a la presentación del estudio Riesgos Climáticos en América Latina y el Caribe. ¿Están preparados los bancos para la transición ecológica? Realizado por el Banco Europeo de Inversiones. Destacamos también la colaboración el día de hoy de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, quienes contribuirán con comentarios a la presentación del estudio. Antes de empezar, recordarles que a través de la opción del chat podrán dejar sus comentarios y preguntas a los expositores. Iniciaremos esta sesión con las palabras de apertura a través de video del vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, el señor Ricardo Mauricio. Estimados amigos y colegas miembros de ALIDE, me habría gustado participar en persona del webinar, pero por motivos de agenda no ha sido posible. Aún así, no quería perder la ocasión para compartir un breve mensaje con ustedes. El Banco Europeo de Inversiones es el Banco de Clima de la Unión Europea. Estamos muy comprometidos en apoyar proyectos que contribuyan a la lucha contra el cambio climático. Para esto es importante tener información y datos concretos que nos ayuden a llegar a los valores de mercado donde los recursos del Banco Europeo de Inversiones son necesarios y adicionales. En este sentido, el estudio producido por nuestros colegas del Departamento de Estudios Económicos es una herramienta extremadamente útil. Un estudio centrado en el análisis específico de los países de América Latina y el Caribe y el impacto que supone con los efectos del cambio climático. Como escucharon en la presentación, el estudio distingue entre riesgos físicos y riesgos de transición. Aquellos que se refieren a la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la necesidad de desplegar energía renovable a una escala suficiente. Y ambas categorías deben ser analizadas. Por ello, en este estudio, desarrollamos una nueva métrica para evaluar los riesgos climáticos en el sector bancario. En términos generales, los bancos están en una posición notablemente sólida para financiar la transición ecológica, pero existen diferencias importantes entre países. Por un lado, la combinación de préstamos a sectores de alto riesgo, como sean la agricultura, la minería o el turismo, y una elevada morosidad que es más prominente en el Caribe, lo que hace que esos sectores bancarios sean más vulnerables. Por otro, la exposición al riesgo climático físico del sector bancario es la más alta en el Caribe, mientras que para el riesgo de transición el panorama es más homogéneo entre América Latina y el Caribe. Desafortunadamente, los flujos de capital para proyectos climáticos en la región no son tan abundantes como en otras regiones del mundo. La comunidad financiera internacional y los bancos públicos de desarrollo tienen un papel central para apoyar las inversiones ecológicas, tanto públicas como privadas, para proporcionar financiación flexible a largo plazo a tipos execuibles y compartiendo riesgos. Por ello, les agradezco su tiempo hoy, tanto a los miembros de ALIDE como a mis colegas del Banco Europeo de Inversiones por organizar este evento y desearles una productiva sesión. A continuación, invitamos a Ricardo Santos y Joana Conde, economistas del Banco Europeo de Inversiones, para que nos presenten el estudio. Ricardo, Joana, quedan en la palabra. Muchas gracias, Andrea. Buenos días y muchas gracias a todos. Es un placer poder hacer esta presentación de nuestro estudio, que es un resultado de un trabajo conjunto de un grupo muy alargado de economistas que no solo siguen la región de América Latina y el Caribe, pero también trabajan en riesgo climático en el BEI. Y este estudio sigue también la metodología de otra publicación de nuestro departamento, que es Finance in Africa, y que incluye también una encuesta a bancos en la África subsahariana. Hoy vamos a empezar por hacer una... no está compartiendo, un problemacito técnico.
Deja que me creen. Easy. Sure. There we go. Okay. Vamos a empezar por describir el riesgo climático en América Latina y el Caribe. Después, por hablar cómo está la situación del sector bancario y cómo está preparado o no para financiar la transición climática. Después, Joana va a explicar la nueva metodología que estamos desarrollando en nuestro estudio y terminar por describir cómo puede ser el papel de las instituciones internacionales y los bancos de desarrollo. Empezando en riesgo climático en la región. Nos habíamos utilizado un estudio, el resultado de un estudio de nuestros colegas que prepararon indicadores de riesgo climático físico y de transición para más de 180 países en el mundo. Y la primera conclusión de este estudio es que los países en la América Latina y el Caribe están pagando un precio desproporcionado por el cambio climático. Son responsables por 5% del total de emisiones mundiales, pero el riesgo físico es mayor que la media en las tres regiones. Y la situación es particularmente evidente en los pequeños estados del Caribe, que están mucho más expuestos al riesgo físico y están ahora mismo, en los últimos años, sintiendo lo impacto real de lo cambio climático y son ainda menos responsables por las emisiones. La conclusión para los riesgos de transición, como Ricardo Mourinho ha dicho en el inicio, es que es más comparable con las otras regiones del mundo, pero se mantienen un poco más expuestos que las otras. Los principales contribuidores para los riesgos de transición en la América Latina y en el Caribe son la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y también la necesidad de implantar energías renovables para lo compensar. También en los riesgos de transición, además que un poquito menos que para lo riesgo físico, el Caribe está más expuesto que la América Central y que América del Sur. Eso es la conclusión por aquí. Pero, y como Ricardo había dicho primero, es importante hacer algunas distinciones al nivel de los países y en esto gráfico lo intentamos mostrar, es que cuando combinamos los riesgos físico y los riesgos de transición de los indicadores que estaba mostrando primero, es que las Caraíbas están más expuestas, pero hay diferencias mismo dentro de los países del Caribe. Es importante mantener la perspectiva de que no todos los países son iguales, mismo en la misma región más expuesta. A ver, después de hablar del riesgo climático y de los indicadores del riesgo físico y de transición, nosotros pasamos también para evaluar cómo está la posición actual del sector bancario para financiar la transición climática. Y pensando por el contexto macroeconómico, no es ninguna sorpresa para todos que están participando en el webinar. Las regiones de América Latina y del Caribe, el crecimiento del PIB ha sido inferior al de la mayoría de las regiones del mundo y es esperado que se mantenga en esta situación para los próximos años. Ha sido antes de COVID y esperado que se mantenga mismo después de la guerra en Ucrania y de los choques de la política monetaria. Pero es algo que es un poquito mejor que en otras crisis, en otras situaciones, es el facto que la deuda pública en las tres regiones se mantiene algo contenida y es prácticamente el caso de la América Latina del Sur, de la América Central, que ha tenido grandes problemas en las últimas décadas. Y desde
punto de vista la situación es un poquito mejor, pero es importante tener en consideración que otra vez el Caribe tiene un ratio de deuda pública que es mejor que lo de las otras regiones y aunque que la América Latina y el Caribe tienen una deuda pública inferior a de las economías para manobrar y para financiar la inversión de transición climática. Yendo específicamente al sector bancario, es una realidad para las tres regiones, como es para todo el mundo, pero específicamente aquí es que el apoyo de la política económica y las moratorias durante la pandemia evitaron la deterioración masiva de la calidad de los activos y los ratios de capital se mantienen niveles relativamente saludables en todas las regiones, mismo en la América Central. Y además, las tasas, el incremento de las tasas de interés en los últimos 2 años ha apoyado la rentabilidad de la banca en la región y hasta el punto de que la rentabilidad de los recursos propios son de los mayores del mundo. Pero esta situación relativamente positiva tiene un costo, y el costo es lo facto de que el crecimiento del crédito ha sido moderado, y esto es particularmente relevante y preocupante teniendo en consideración que la profundidad financiera está muy por debajo de la media de la mayoría de las regiones. Entonces, esto limita no apenas el crecimiento futuro, pero específicamente la inversión y la inversión en la transición climática. Pero que es algo que tenemos que tener en consideración, que es positivo tener un sector financiero que está sólido y con capacidad de financiar la transición, pero empieza de un nivel más bajo en estas regiones. Y una vez más, es importante tener en consideración que el Caribe es precisamente la región que tiene lo crédito, la profundidad financiera abajo de la media. Antes de pasar para Joana, para los detalles de la metodología, una vez más quería decir que es importante tener en consideración las diferencias dentro de los países. No tenemos aquí todos los países por una cuestión de tiempo y de espacio, pero en el estudio tenemos una descripción detallada de todos estos indicadores para todos los países y podemos después responder a algunas cuestiones. Ahora, pasando para Joana. Buenas tardes a todos. Y sin más demoras, continuemos con la presentación. A mí me toca explicar la metodología que tiene 4 pasos importantes. El primero fue recopilar datos sobre el riesgo crediticio de los bancos. Y por riesgo crediticio queremos decir las exposiciones, los préstamos del sector bancario a 3 grandes grupos económicos. El primero, las sociedades no financieras, que se van a subdividir en 8 subsectores de actividad económica que pronto os voy a mostrar. Después, los hogares o las familias y también las administraciones públicas. Entonces, estos son los 3 grandes grupos que vamos a analizar. Y en el segundo paso, lo que hicimos fue asignar niveles de riesgo, tanto físico como de transición. Y todavía lo hacemos separado, físico y de transición. Y lo hacemos y los atribuimos a cada subsector de las sociedades no financieras, como está explicado en la tabla 2. La tabla 2 nos demuestra los 8 subsectores y asigna categorías de riesgo bajo, medio alto y alto a cada uno de ellos por físico y transición. Y se destacan negativamente el sector agrícola, minero y también de turismo como los más altos de todos. Mientras que para asignar el nivel de riesgo climático para los hogares y las administraciones públicas, se utilizan las puntuaciones del BEI al nivel del país
que Ricardo nos ha mostrado hace un rato. Después tomamos estos dos puntos de información y los vamos a utilizar para calcular el riesgo climático bancario agregado, como está explícito en esta ecuación. Lo que hacemos es tomar los niveles de riesgo sectorial, que estaba en la tabla 2, en el paso número 2, y los ponderamos por su respectivo riesgo crediticio. Por tanto, las ponderaciones, que en la ecuación son la letra W, son las exposiciones, los préstamos a cada uno de estos tres sectores, y solo se los sumamos si suma a 100%. Entonces, el primer componente son todavía las sociedades no financieras, el segundo los hogares o las familias, y el tercero la administración pública. Y el otro componente, como he dicho, son los niveles de riesgo climático que atribuimos a cada uno de estos sectores. Entonces, esta métrica, este indicador, vamos a calcularlo para cada uno de los 27 países que tenemos en nuestra muestra y separadamente para riesgo físico o de transición. Y como último paso, hacemos un pequeño ejercicio para tener en cuenta los riesgos climáticos por país, porque lógicamente que no podemos considerar que agricultura o el sector agrícola, por ejemplo, está expuesto al mismo tipo de riesgos climáticos en un país como Haití o en un país como Luxemburgo, donde nosotros estamos. Entonces, los países que tienen un mayor nivel de riesgo al nivel del país son penalizados en su indicador de riesgo climático bancario también. Y de la misma manera, si tienen un riesgo bajo al nivel del país, van a ser beneficiados en su score, en su puntuación de riesgo climático bancario. Pero esto es un pequeño paso, un ajuste solamente que no tiene gran impacto. Y finalmente, aquí os presento la tabla 4, que está también en nuestra análisis, que contiene mucha información. Aquí tenemos separadamente por país, pero también promedio regional para América Latina, Central y del Sur y el Caribe. Las informaciones, primeramente, las primeras 8 columnas, tenemos los subsectores de sociedades no financieras y los préstamos para cada una de ellas. Y si sumamos las 8 primeras columnas, vamos a obtener el número que tenemos en la columna empresas o sociedades no financieras, que si vamos a sumarlo con de las familias y lo soberano, suma a 100%. Y un primer resultado que podemos obtener es que la mayor fuente de riesgo para todas las regiones son los préstamos a las empresas y las exposiciones que el sector bancario tiene, que tienen origen en las empresas. Si nos focamos en las dos columnas más a derecha, tenemos el resultado final de la ecuación, pero de modo cualitativo y no cuantitativo, pero por detrás tenemos los números y tenemos entonces un nivel de exposición del sector bancario a riesgo físico y de transición por país una vez más y por promedio regional. Y podemos ver que América Latina, tanto central como del sur, no se destaca mucho porque promedio el nivel es medio bajo y solamente 1 o 2 países tienen un resultado que no es tan bueno en una de las dos dimensiones. Mientras que en el Caribe el promedio de riesgo es medio alto y hay un gran número de países que se destacan negativamente, inclusivamente, por ejemplo, las Bahamas, que tiene mismo las dos dimensiones de alto riesgo, tanto físico como de transición.
Entonces, primeramente, el Caribe, primeramente no, como Ricardo nos había desde Macedo dito, que el Caribe se destaca negativamente en términos también de exposición del sector bancario. Y si pegamos en estas dos columnas a más derecha y las transformamos en otro tipo de gráfico, con la evaluación cuantitativa, podemos ver una vez más que el Caribe se destaca negativamente. Lo que toca el riesgo físico, la exposición es mayor en el Caribe y no en la América Latina. Y también los resultados son más dispares. La diferencia entre la puntuación de Chile o de Bahamas es mucho mejor do que la de Bahamas y Saint Vincent, si vamos a ver en el riesgo de transición, donde los resultados son más homogéneos, no solo entre países, pero también entre las regiones. Es más misturado, mixed. Pero en riesgo físico, los países del Caribe están todos sobre el lado izquierdo del gráfico porque tienen todos las puntuaciones más altas. Y del mismo modo, podemos también ver que el Caribe combina un mayor nivel de riesgo físico con una mayor concesión de préstamos a sectores de alto riesgo. Y estos sectores, si se acuerdan, son el sector agrícola, minero o de turismo. Entonces, una más preocupación. Y también, una vez más, el Caribe combina un mayor riesgo físico con una menor calidad de los activos del sector bancario que medimos a través de una métrica de morosidad. Entonces, aquí tenemos variadas amenazas al sector bancario y vulnerabilidad del Caribe. Y finalmente, en el último capítulo de nuestro análisis, nos focamos en la posición de la financiación climática por la región y el papel que las instituciones financieras internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo pueden tener en estos tiempos. Y lo que sabemos desde ya, y yo estoy segura que ustedes lo saben también, que la profundidad financiera sigue siendo baja en toda la región. Y aquí hablamos tanto de América Latina como el del Caribe. Y esta región recibió solamente 6% de la financiación global para el clima en los años de 2019 y 2020. Que es un ratio pequeño comparado a las necesidades de la región, los riesgos a que están expuestas. Y es en este contexto que estas instituciones y estas multilaterales, como nosotros, tienen un papel importante a desempeñar en el fomento de inversiones verdes, tanto públicas como privadas, y especialmente en el desarrollo de herramientas en que se puede compartir el riesgo entre la institución y el cliente también. Y es todo por ahora. Muchas gracias por nos escuchar. Pienso que ahora vamos a debatir un poco y más tarde podemos tener las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo y Joana, por tan interesante presentación. Y ahora, continuando con la agenda, invitamos a Adriana Arriaza, directora de Estudios Macroeconómicos de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y a Tatiana Alves, especialista líder sectorial en temas climáticos de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas del Banco Interamericano de Desarrollo, para que nos compartan sus comentarios acerca del estudio. Empezaremos con Adriana, así que por favor, adelante. Muchísimas gracias, Andrea. Antes que nada, quería agradecerle al IDE y al Banco Europeo de Inversiones por la oportunidad de comentar este interesante trabajo. Les voy a compartir una presentación, unas láminas para acompañar a los comentarios.
¿La están viendo? Sí. Perfecto. Entonces, voy a comenzar por felicitar a los autores del trabajo por tan interesante estudio. El estudio se enfoca en la exposición del sector bancario al riesgo climático en América Latina y el Caribe a través de la construcción de estos indicadores para evaluar los riesgos tanto físicos como de transición. Presenta una evaluación de la situación del sector financiero en la región, luego construye los indicadores y presenta y analiza los resultados y finalmente habla sobre el papel de las instituciones financieras internacionales en la financiación de la transición ecológica. Mis comentarios van a estar centrados en la evaluación de los riesgos físicos, distinguiendo un poco entre fenómenos, los impactos en el PIB, los impactos fiscales que esto puede tener y por último, cómo puede esto impactar a los riesgos bancarios. Pero antes de eso, quería comentar un poco algo que podría complementar un poco el análisis de los riesgos de transición del trabajo y es que, como mencionó Ricardo inicialmente, ciertamente la región emite poco, pero también emite de manera muy distinta a lo que emite el resto del mundo y las economías avanzadas. Y esto tiene que ver con que las matrices eléctricas de América Latina y el Caribe, particularmente de Sudamérica, son más limpias porque tienen un mayor peso en energías renovables, fundamentalmente en energías hidroeléctricas, y que la mayor parte de las emisiones, a diferencia de las economías avanzadas y del resto del mundo, viene del uso de los suelos y del cambio del uso de los suelos, es decir, o sea, del sector agrícola y en parte de la deforestación. Entonces, limitar las emisiones en América Latina va a implicar también repensar un poco los modelos productivos en este sector y esto puede también afectar el riesgo de transición en las economías expuestas, no solo por a este sector, al sector agrícola, no solo por la cantidad de emisiones, sino por de dónde están viniendo estas emisiones. Entonces, en un estudio reciente que hicimos en CAF, donde evaluamos un poco los riesgos físicos por el lado de los desastres, también encontramos que la región está expuesta de manera importante a este tipo de eventos climáticos extremos, que estos eventos han venido elevándose en frecuencia en las últimas 2 décadas y también en intensidad en la medida en que están afectando a una mayor población por año. Algo que vemos en este estudio y que pensamos que podría ser útil para quizás afinar un poco el análisis de los riesgos físicos es el tipo de eventos que afecta con más incidencia a la región y el tipo de daños y pérdidas que causa. Lo que encontramos es que cuando analizamos todos los fenómenos que han ocurrido desde 1980 hasta 2023, el 50% de estos fenómenos han sido inundaciones, el 30% tormentas y con con una menor frecuencia los deslizamientos y las sequías. Vale destacar que las inundaciones y las tormentas tienen un elevado poder destructivo y causan una elevada mortalidad, y este poder destructivo tiene que ver en buena medida con la destrucción de activos físicos, cosa que no ocurre con las sequías que tienden más bien a generar pérdidas transitorias de la productividad básicamente por el deterioro de las cosechas o de la capacidad de generar energía hidroeléctrica en los países que particularmente dependen de este tipo de energías, como es el caso de Paraguay, que también está altamente expuesto por el lado del sector agrícola. La incidencia y el impacto de estos eventos también es bastante desigual a lo largo de la región. Vemos que, por ejemplo, las tormentas tienen una mayor incidencia en el Caribe y en Centroamérica, que las sequías tienden a pronunciarse más en el cinturón de sequía de Centroamérica y en el Cono Sur, mientras que
las inundaciones y los deslizamientos de tierras tienden a pronunciarse un poco más en la región andina y en el cono sur por la topografía. Entonces, esto hace que el Caribe esté más expuesto a este tipo de fenómenos que tienen un mayor poder destructivo, y que no solamente es importante la, digamos, exposición, sino la vulnerabilidad, porque las economías del Caribe, y esto es también una conclusión que vemos en el estudio, tienden a depender más de algunos sectores. En la medida en que una economía dependa más del sector agrícola o del sector turismo, pasa un huracán, se destruye el aeropuerto, se acaba la cosecha, pues la vulnerabilidad va a ser mayor, y la combinación de la vulnerabilidad y la exposición es lo que eleva los riesgos climáticos o los riesgos físicos a sufrir estos daños y pérdidas. De nuestro lado, algo que puede también complementar el estudio es que nosotros analizamos un poco el impacto de este tipo de fenómenos en el producto y en el sector fiscal. Y lo que vemos es que los desastres causan daños en la infraestructura pública, daños en el capital privado, es decir, pérdidas o reducciones del capital, particularmente las tormentas y las inundaciones, y eso causa, por supuesto, también pérdidas temporales de productividad, en tanto que las sequías solamente causan estas pérdidas temporales de productividad en la medida en que no causan desastres. Entonces, cuando uno evalúa qué puede hacer el Estado ante esto, uno piensa en las políticas de adaptación, y en particular analizamos un par de políticas que puede contribuir a reducir estos riesgos físicos para las economías en generales, que son la inversión en infraestructura resiliente y los fondos de contingencia. La infraestructura resiliente reduce los impactos de los desastres naturales, aumenta la productividad en la medida en que tiene un mayor retorno, pero es más costosa que estándar. Los fondos de contingencia ayudan a morigerar el impacto del desastre y a reducir el endeudamiento en el momento en el que ocurre el desastre, pero estos dos tipos de inversiones pueden elevar el endeudamiento antes de que ocurra un desastre, particularmente si esto es financiado a través de endeudamiento público. Entonces, cuando analizamos el impacto de la ocurrencia de desastres en la actividad y en la sostenibilidad de la deuda, analizamos un par de escenarios: un escenario base donde no se hacen estas inversiones, un escenario base de adaptación donde se hacen estas inversiones, y un escenario alternativo donde también hay dos escenarios alternativos, mejor dicho, donde además de invertir en adaptación, también se invierte en la construcción de estos fondos para mitigar los daños y pérdidas. Y lo que tenemos es que la inversión en infraestructura resiliente tiende a mitigar el impacto en el PIB de este tipo de desastre cuando aplicamos el modelo y las simulaciones a cuatro de las economías más vulnerables a desastres en la región, de Centroamérica y el Caribe, pero también evaluamos Paraguay en cuanto a las sequías por la exposición de esta economía del sector agrícola y del sector energético a este tipo de fenómenos. Y esto, por supuesto, este tipo de inversiones, al tener un menor impacto en el producto, también sería capaz de mejorar o de reducir los riesgos para el sector bancario. Y por el lado de la deuda, lo que encontramos es que en la medida en que este tipo de inversiones, primero, haga que las pérdidas de capital, tanto público como privado, sean menores y que tiene retornos mayores que pueden elevar la productividad, eso mejora la trayectoria del producto, y en la medida en que sea un endeudamiento en condiciones favorables o concesionales, incluso podría mejorar la trayectoria de la deuda a mediano plazo. En el caso de que esto no se haga, lo que podemos ver, y esto es particularmente relevante en el Caribe y es algo que destaca también en el estudio por el lado del sector bancario, es que
ocurre un fenómeno. Si no tienes las inversiones necesarias en infraestructura, el impacto en PIB va a ser mayor. Las necesidades de invertir para reconstruir la infraestructura perdida van a ser mayores y eso puede generar una trayectoria explosiva en la deuda que hace que se deterioren las condiciones de crédito y que ni siquiera estas inversiones puedan llevarse adelante. Entonces, la falta de mecanismos para la adaptación al cambio climático, particularmente en las economías más expuestas y vulnerables, como son las economías del Caribe y hasta cierto punto de Centroamérica también, pueden conducir a estas espirales indeseables. Por último, nosotros os recomendamos, y esto es algo para lo cual el estudio señala también la importancia de las instituciones multilaterales, es que es necesario que los países se aboquen a la adaptación al cambio climático a través de infraestructuras, inversión en infraestructuras resilientes, fondos de contingencia, pero también otros mecanismos como soluciones basadas en la naturaleza o una mejor planificación territorial o mejoras en los sistemas de alerta en los países. Todo ello pues necesita financiamiento y la concesionalidad o las condiciones favorables van a ser fundamentales, particularmente para los países que ya tienen niveles elevados de endeudamiento. Y algo que también puede ser interesante incorporar en el estudio es pensar un poco la exposición que tienen los sectores bancarios de varias de las economías de América Latina a el sector fiscal, porque en la medida en que hayan riesgos fiscales, que un fenómeno climático genere riesgos físicos que desaten trayectorias de la deuda explosivas, esto puede generar también un problema para el sector bancario en la medida en que hayan riesgos de eventos de créditos crecientes de parte del sector soberano. Yo los voy a dejar hasta acá y de nuevo felicitar al equipo del BEI por el excelente trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana, por tan interesantes aportes. Y le damos pase ahora de inmediato a Tatiana. Por favor, Tatiana, adelante. Muchas gracias. Déjame ver si comparto mi pantalla un minuto. ¿Pueden ver? Sí, pero falta ponerlo en modo presentación. Ya. Ahora sí. Ahora sí, adelante. Ok, bueno, antes quería agradecer la invitación de Alide para participar de los comentarios del estudio del BEI y felicitaciones al equipo de BEI por el trabajo que hicieron, bastante interesante. Bueno, déjame volver al inicio, disculpe. Ok, yo voy a cambiar un poco el enfoque de la discusión porque yo creo que es interesante que además de mirar los riesgos que el sector financiero de la región de América Latina tiene por los eventos climáticos, yo creo que es interesante también que discutamos un poco de qué podemos hacer, ¿no? Las instituciones multilaterales, qué pueden hacer ellas con los clientes, con los bancos, con el sector financiero para mejor navegar esta situación, ¿no? Y eso es lo que el IDB también está haciendo. Voy a presentar a ustedes el trabajo que tenemos con los bancos públicos. Esto es un trabajo que la equipe de conectividad, mercados de capitales y sector financiero del BID hace con sus clientes, que son los bancos públicos de la región de América Latina. Nosotros con Alide creamos un grupo de trabajo donde apoyamos los bancos públicos de la región en básicamente hacer un self-assessment de los riesgos que ellos están incurriendo en sus actividades con los sectores que están financiando y creamos una herramienta
y capacitación técnica que los ayudan a hacer el autodiagnóstico de los riesgos que ellos cargan en sus portafolios, ¿no? Una vez que hicimos esto con ellos, nosotros aportamos información, capacitación técnica para que ellos hagan la gestión de los riesgos en sus carteras, en sus portfolios, y creamos métricas para divulgación y que a lo largo del tiempo también son mensuradas, y con esto los bancos tienen la posibilidad de reassess sus estrategias y a lo largo del tiempo cambian sus portafolios para hacer préstamos que sean más alineados a Paris Agreement, pero también más que eso, que estén cada vez más haciendo una protección de riesgo climático, ¿no? Bueno, aquí muestro a ustedes un poco de los outputs de este trabajo que hicimos con un grupo de bancos públicos de la región, donde este autodiagnóstico mira la parte de gestión estratégica, de gestión de riesgos, el desarrollo de productos que sean productos verdes, una planificación financiera que ellos tienen para básicamente a lo largo del tiempo cambiar sus portafolios y al mismo tiempo implementar safeguards, y también su gestión de métricas y divulgación. Y aquí es un resultado agregado del trabajo que hicimos con ellos, donde miramos bastante bien que hay mucho que hacer, ¿no? Y ellos tienen un trabajo que ya está siendo implementado, pero pueden hacer más. Y el nuestro apoyo es exactamente en esto, de trabajar con ellos para que puedan hacer un trabajo mejor en estos 5 puntos aquí del Pentágono. También tenemos una otra herramienta que es la etiqueta verde, que es básicamente un otro trabajo paralelo y complementar al anterior, donde miramos sus carteras y hacemos el etiquetamiento de sus préstamos para básicamente tener una idea mejor, ellos principalmente, de lo que es más risky o menos risky, lo que es alineado a la cuestión de mitigación y adaptación climática o no. Y finalmente, tenemos una otra herramienta que es el Heat Maps. El Heat Maps es una herramienta donde podemos trabajar con los bancos y mirar cuáles son los riesgos físicos que ellos tienen y cuáles serían inversiones resilientes en sectores críticos que ellos pueden hacer, y un programa de formación para cada vez más desarrollar las capacidades de los bancos nacionales de desarrollo, ¿no? Aquí es una pantalla que muestra el trabajo que hicimos con algunos de los bancos de la región, en Brasil, en México, en Colombia. Y aquí un poco del output de la herramienta Heatmaps, ¿no? Entonces pueden mirar la distribución del riesgo a nivel de cartera, la distribución del riesgo por sector, y el trabajo de Bay hace una mensuración interesante de pesos, ¿no? Para diferentes sectores. Eso es un punto interesante para hablarnos un poquito después también. También la exposición financiera. Y finalmente, para concluir aquí, también hicimos un trabajo sobre eso de inversión climática, también un poco alineado con lo que Adriana habló. Y justamente, como estamos en este trabajo muy cerca de los bancos para que ellos cada vez más tengan las herramientas necesarias y las oportunidades para básicamente alinear sus portafolios a París, y no solo eso, pero tener un portafolio que es más seguro del punto de vista de los riesgos climáticos, físicos y de transición. Estamos lanzando ahora en 2024 una financial facility que se llama Green the Banks, que es un mecanismo financiero que provee incentivos
para acciones verdes que los bancos de la región implementen, ¿no? Entonces es un mecanismo donde el BID puede apoyar técnicamente aún y ainda más, aún más, proveer incentivos financieros a largo del tiempo, cuando cada vez más se adecuan los bancos a políticas internas que básicamente los protejan más de los riesgos climáticos. Entonces, con esto concluyo y quería agradecer una vez más a Lide por la invitación, felicitar Bey y también CAF por sus presentaciones. Gracias. Gracias, Tatiana, por estos valiosos aportes y el enfoque compartido. Muy bien, ahora vamos a dar pase a las preguntas del público. Los que deseen pueden levantar su mano virtual y se les dará acceso al micrófono, sino también usar el chat de Zoom para poder hacer sus comentarios o preguntas a los expositores. Entonces vamos a empezar con algunas preguntas que ya tenemos en el chat. Esta primera pregunta va para Ricardo y Joana del BEI, es de Rubí Santillán y ella consulta si se realizó un ajuste al tamaño del sistema financiero de cada país. Entonces, por favor. Muchas gracias. Gracias y gracias a Adriana y Tatiana por sus presentaciones también. Bueno, respondiendo muy rápidamente, no, porque los resultados que Joana ha mostrado en los gráficos y en la plantilla es que son individuales para cada uno de los países. Entonces es la contribución del riesgo climático y de transición climática por sector, y mientras las empresas, hogares y las administraciones públicas individualmente por cada país. Solamente eso. Y la parte de la cartera de préstamos a cada sector la vemos como un ratio de todos Total, los préstamos en ese país, pero que no es necesario ajustar al tamaño del país porque lo podemos comparar directamente. Ok, perfecto. Muchas gracias, Ricardo y Joana. Tenemos otra pregunta de parte de Eduardo Vázquez. Esta creo que va un poco más para Adriana. Además de las recomendaciones para las instituciones de financiamiento internacional y los bancos multilaterales, ¿qué comentario habría en relación a los bancos nacionales de desarrollo? Adelante. Sí, creo que el comentario pues sería válido también para los bancos nacionales de desarrollo. Yo creo que los países de la región enfrentan la necesidad de incrementar el financiamiento para la adaptación y la mitigación del cambio climático. En algunos países las necesidades de adaptación, y como veíamos el Caribe en este sentido resalta, las necesidades de adaptación allí son fundamentales. Entonces, en ese sentido, el apoyo o el trabajo conjunto de los bancos nacionales de desarrollo con los organismos internacionales va a ser fundamental para apoyar las iniciativas nacionales de adaptación. Esto tiene, por supuesto, que estar enmarcado en planes más amplios y ordenados para gestionar los riesgos climáticos, ¿no? Y eso también es un mensaje importante que, digamos, si se quiere, trasciende un poco a los organismos de financiación. Esto tiene que ser pensado a nivel nacional y de manera más conjunta, incluso ciertas iniciativas de mitigación y de preservación de los ecosistemas. Por ejemplo, del Amazonas, pues ya tienen un enfoque incluso más regional. Entonces yo creo que el mensaje es sí, la financiación es fundamental, pero necesita estar enmarcada en planes comprensivos de gestión de riesgos climáticos. Perfecto, muchas gracias, Adriana. Tenemos una pregunta más. Por favor, a los expositores siéntanse libres de comentarla.
¿Existe alguna iniciativa o grupo de trabajo que potencie una mayor participación de los bancos, que incentive programas pilotos a nivel regional, que integren las mejores prácticas de otras regiones del mundo? Lo puedo decir, nosotros somos del Departamento de Estudios Económicos del BEI, pero estamos integrados en algunos países en una iniciativa del BEI, que es el Greening the Financial Sector, que es hasta ahora en algunos países en África subsahariana y también en Europa. Y la idea de esta iniciativa es precisamente eso, ayudar a los bancos centrales y los reguladores del sector financiero a poder empezar a tener las mejores prácticas de regulación, mismo de protección de estadísticas relevantes para el estudio de los riesgos climáticos y también en cooperación con los bancos privados de esos países. Estamos, creo que con actividades similares ahora en 5 países presentemente. Perfecto. No sé si Tatiana o Adriana. Bien, yo que mencioné en la presentación, el grupo de trabajo sobre alineación al Acuerdo de París, América Latina y Caribe, que es un grupo de trabajo que justamente mira estos temas y trabaja con los bancos para hacer este cambio, ¿no? en sus portafolios, en el self-assessment y todo. Entonces, sí, puedes mirar el greenfinancelec.org. Sí, y desde el lado de CAF, pues también nosotros queremos convertirnos en el Banco Verde de América Latina, incrementar nuestra financiación hacia la región y, por supuesto, estamos participando en iniciativas regionales cuando involucran a varios países, como el tema de la Amazonía o la protección de los ecosistemas del Caribe. Adriana, sí, estamos juntos en la Coalición Verde, ¿no? Que es este grupo de los bancos públicos que están en la región amazónica, ¿no? Y uno de los trabajos también tiene que ver con esto. Es el Green Coalition, la Coalición Verde. Sí, muchísimas gracias. Alide también participa de esta Green Coalition, así que muy bien, muchas gracias por estos aportes. Teníamos una última pregunta, sí, de Aníbal Garrido. Bueno, él pregunta dónde podemos consultar acerca de la nueva métrica para evaluar los riesgos climáticos en el sector bancario. Sí, podemos compartir en el chat el link para la publicación que es en inglés, también en español y en portugués. Si tenemos a alguien de Brasil que está con nosotros hoy, y en la publicación tenemos más detalladamente todas las informaciones y todas las métricas por país y también promedio regional, pero es más completo. Y ahora Sí, adelante. tenemos una pregunta también de Jesús Gutiérrez. Pregunta si los datos están desagregados por banca privada y pública. Los datos agregados de la profundización financiera son agregados de todo el sector. Eso es el total de crédito por el PIB, pero los datos que nos tenemos del riesgo climático por país y por sector son apenas de la banca privada. Entonces, no incluye la banca pública o bancos públicos de desarrollo. Por ejemplo, para Brasil, lo que aparece para la agricultura es muy, muy pequeño, el ratio, porque la principal financiación viene de los bancos públicos. Podría decir que es el próximo paso, a hacer una distinción pero, de los dos. Perfecto, muchas gracias. Y con esta pregunta voy a cerrar porque en aras del tiempo. Mencionaron Ricardo y Joana durante su presentación en varias oportunidades al Caribe con rasgos especiales. ¿Podremos tener próximamente una sesión dedicada, similar a esta, dedicada a esta región? Sí,
Sí, Sí, sí, sí. estaríamos Sí. felicísimos. Sí. Perfecto, pues muchísimas gracias. Finalizado ya este espacio de preguntas, hemos llegado al final de la presentación virtual. Nuevamente, en nombre del Banco Europeo de Inversiones y del IDE, agradecemos a todos por su participación el día de hoy, a los economistas del BEI, que nos compartieron sus hallazgos en este importante estudio, a nuestros comentaristas que enriquecieron la presentación con sus conceptos y sus puntos de vista, y a la atención, por supuesto, del público y a su activa participación con comentarios, preguntas. Desde Alide nos ha complacido mucho facilitar, llevarles una nueva actividad de interés para nuestras instituciones miembros y para la comunidad de bancos de desarrollo. Muchas gracias a todos y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Muchas Chao, gracias. muchas gracias. Muchísimas gracias.